Señor, te damos gracias una vez más el poder reunirnos, Señor, en cada hogar, en cada casa, en todo lugar, Señor, donde tú nos permitas estar. Gracias, Señor, porque tu palabra ciertamente no está presa, Señor, y tu palabra corre y fluye a todo lo ancho y lo largo de la tierra. Señor, en esta noche queremos darte gracias también por tu palabra, porque ella es viva y eficaz. Elevamos a ti nuestra oración por todos aquellos que esta noche, Señor, van a oír tu palabra, van a oír tu voz, por todos aquellos, Señor, que están pasando por alguna dificultad, alguna necesidad, dolencia, enfermedad, alguna situación, Señor, de crisis, Señor, en lo económico. Señor, pido y oro por cada uno de ellos, para que puedan ver, Señor, tu mano obrar a favor de ellos, que ellos puedan encontrar en ti, Señor, el consuelo, la fortaleza, la fe, para seguir, Señor, adelante y creyendo especialmente lo que dice tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo en el cual disponemos nuestro corazón a ti para poder meditar en tu palabra. Señor, desde ya toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza te damos a ti por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, muy buenas noches con cada uno de ustedes, amigos y vecinos, y todos aquellos pues que están conectándose a esta transmisión en vivo. Lo hacemos desde aquí, desde la Iglesia Palabra de Vida, o desde el lugar donde la iglesia pues semanalmente se venía reuniendo, pero hoy tenemos el privilegio y la oportunidad de reunirnos en cada hogar, en cada casa. Amén, siempre pues animando a que puedan aprovechar este tiempo para invitar a todos los miembros de la familia para que escuchen la palabra de Dios. Amén, porque en tiempos como estos y en los tiempos que han de venir, ¿verdad? No habrá otro lugar sino mirar a la palabra de Dios, a lo que Dios tiene que decirnos. Amén. Queremos enviar un saludo a nuestro hermano Alcides, nuestra hermana Mercedes, ¿no? Ellos están pues ya conectados seguramente para recibir la palabra de Dios. Amén. El mensaje del día de hoy, vendría a ser la continuación de lo que estuvimos viendo la semana pasada. La semana pasada el mensaje llevaba como título "Ciertamente morirás", ¿no? Y habíamos dicho pues que esta sentencia no solo había recaído sobre Adán, el primer hombre y del cual todos descendemos, sino que esta sentencia recayó sobre toda su descendencia, ¿no? Hasta nosotros, amén. Pero no queremos pues terminar de esa forma, ¿no? No queremos terminar en muerte, queremos terminar en vida. Por eso que el día de hoy el tema o el título de esta enseñanza es "Ciertamente resucitarás". Amén, porque esa es nuestra esperanza, esa es la razón o una de las razones de nuestra fe en el Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Antes de ir a la palabra de Dios, siempre animándolos a que puedan hacernos llegar sus pedidos de oración. Amén. Tenemos diferentes grupos de personas que día a día están orando por por todas las peticiones pues que nos hacen llegar, ¿no? Y si tú tienes alguna necesidad de oración, algún pedido, déjanoslo
ahí en los comentarios o en el inbox. Amén. Bien, acabados los comerciales, vamos a ir a la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22. Amén. Primera de Corintios 15, 22. Así que esta es la continuación de lo que vimos el domingo pasado. Aquellos que no tuvieron la oportunidad de ver esa enseñanza, ha quedado pues grabada ahí en este Facebook. Así que los animo a que puedan verla en otro momento. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22. La palabra de Dios dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Este versículo obviamente pues nos habla acerca de las dos cabezas de la raza humana. Amén. Habla obviamente de Adán, y como habíamos visto, dice porque así como, está haciendo una comparación entre Adán y Cristo. Así como en Adán todos mueren, de igual manera, o también en Cristo todos serán vivificados. Vamos a ver pues en el transcurso de estos minutos que esa palabra vivificados bien puede ser reemplazada por la palabra resucitados, si es que cuando el Señor venga uno ya ha partido o ha dejado este cuerpo físico. Pero en Cristo vamos a ser ¿qué? Vivificados o resucitados. Entonces, pongámonos a pensar en todo el efecto desastroso o calamitoso que Adán produjo sobre la raza humana. Especialmente pues el hecho de que la relación con Dios se rompió o se creó un distanciamiento, y por ende físicamente y espiritualmente hablando, Adán llegó a morir. Obviamente no murió en el instante en que pecó, murió 800 y pico años después, hablando pues del aspecto físico, porque en realidad el hombre fue hecho para que viviera por siempre, De ahí la resistencia del cuerpo humano en los primeros tiempos de la humanidad, de vivir tantos años. Entonces, en Adán todos mueren. Ahora, en Cristo todos serán vivificados. La pregunta es, ¿en dónde estoy yo? ¿En Adán o en Cristo? Los que nos han venido siguiendo todas estas semanas, especialmente los días martes, hemos hablado de estar en Cristo. Para los que están en Cristo, también hay una sentencia, por así decirlo. También hay una promesa en este caso, una advertencia. Así como Dios le advirtió a Adán, Dios nos advierte a nosotros en el buen sentido de la palabra, que si estamos en Cristo, serán ¿qué? Vivificados. O como dice el versículo 51, 1 Corintios 15, 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, Es la manera como Dios habla de la muerte
de los creyentes, de los que han puesto su fe en Cristo. Cuando habla de la muerte de ellos, claro, de su cuerpo físico, nunca utiliza esa palabra. Utiliza la palabra ¿qué? Dormir. No es así con aquellos que no están en Cristo, ¿no? Porque nosotros tenemos una esperanza, dice. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, aquí está hablando de lo que ha de acontecer el día que Cristo venga por su iglesia, por sus santos, por sus hijos. Los que estén vivos todavía van a ser transformados, pero aquellos que ya están durmiendo, que ya partieron, que ya murieron, dice que van a ser ¿qué cosa? Resucitados. Si fue cierto lo que Dios le dijo a Adán, y efectivamente lo podemos comprobar, que ciertamente iba a morir, si eso realmente fue así, con Adán y toda su descendencia, nosotros tenemos que creer también que va a ser así con estar en Cristo, que vamos a ser ¿qué? Vivificados, que vamos a ser resucitados cuando Cristo venga. Amén. Pero ahí viene el tema, hay que estar en Cristo, hay que venir a formar parte de su cuerpo, como dice otro texto en la Biblia, hay que venir a ser parte de su iglesia, hay que nacer de nuevo, hay que convertirnos, como dice otro texto, hay que, o la expresión más popular quizás, hay que entregarle nuestra vida a Cristo, hacerle a Él nuestro Señor, hacerle a Él nuestro Redentor, nuestro Salvador. Amén. Y eso automáticamente o inmediatamente dice que nos coloca ya no bajo Adán o en Adán, nos saca de Adán y nos pone en Cristo, con esta maravillosa promesa, con esta maravillosa verdad. En Cristo todos serán vivificados. Amén. Ahora, ¿en virtud a qué o sobre qué descansa esta verdad que señala la palabra de Dios? Yo sé que hoy por hoy muchos estamos sufriendo la pérdida de algún familiar. Bueno, a lo largo de la vida siempre hemos perdido algún ser querido. Hoy por hoy como que eso se hace mucho más latente. Amén. Nos ha tocado a nosotros pues, ¿no?, conocer del fallecimiento de muchas personas, algunos amigos, algunos familiares de algunos hermanos de la iglesia, ¿no? Y como que esas fueran las noticias de todos los días, ¿no? Me imagino que al igual que me sucede a mí, le sucederá a ustedes cuando van a revisar el celular y encuentran o se enteran que alguien falleció, ¿no? Producto pues de este virus que hay hoy en día. Y muchos, como hemos visto, pues con natural razón nos afligimos, nos entristecemos, pero hay esperanza para todo aquel que ha puesto su fe
en Cristo. En otras palabras, creer en Cristo, seguir a Cristo, amén, andar en sus caminos no es en vano. Amén, porque Cristo es el único que nos ofrece lo que quizás nuestro corazón anhela. Amén, que es que no morir. Amén, o si morimos, resucitar. Más aún, poder pues reunirnos con aquellos seres, con aquellos familiares que ya partieron, ¿no? La esperanza de un reencuentro, siempre y cuando también esas personas antes de morir decidieron poner su fe en Jesucristo. Porque esta decisión, esto de estar en Cristo, sí depende de una decisión nuestra, una decisión consciente. Amén. Quiero esta vida que he heredado de Adán, una vida pecaminosa, una vida que vive pues alejada de Dios, o quiero una nueva vida, porque eso es lo que nos ofrece Jesucristo, una nueva vida. Y 2 Corintios 5:21 lo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Entonces, tiene que producirse ese cambio en nosotros. Pero esto descansa sobre una gran verdad. Ahí en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4 dice, el apóstol Pablo hablándole a esta iglesia, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ¿no? Y quiero subrayar esta última parte, conforme a las Escrituras. En otras palabras, lo que Cristo hizo ya estaba escrito. Dios lo había profetizado mucho tiempo antes. Jesús vino a cumplir esas profecías que estaban escritas, ¿no? Y lo estamos subrayando para un propósito que vamos a ver a continuación. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El cristiano de hoy, como el cristiano de siempre, solo tiene un fundamento, solo tiene una base para creer lo que cree. ¿Y cuál es esa base? ¿Cuál es ese fundamento? Las Escrituras. Amén. Jesucristo dice que murió conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Y si alguien realmente le dio el valor a la palabra de Dios como nosotros debemos de darle, fue Cristo Jesús mismo. Recordaremos el momento que Él estuvo en la tentación en el desierto. Cada vez que el diablo vino con una tentación, Cristo Jesús siempre respondió de la misma manera. ¿Cómo respondió Él? Escrito está. La segunda oportunidad, nuevamente, escrito está. La tercera tentación que el diablo vino contra Él, escrito está, conforme a las Escrituras. Es decir, que nuestra fe no es una fe bien intencionada. Nuestra fe tiene un fundamento, ¿qué? Un fundamento sólido, lo que está escrito. Y es lo que está escrito lo que yo tengo que creer. Amén. Por eso que la Biblia hace un énfasis en sí misma, conforme a las Escrituras. Amén. Dice un poco más adelante en el versículo 12, 1 Corintios 15:12, para los que recién se están añadiendo.
Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, amén, y quizás es una predicación que muy poco se ha oído en estos últimos años, pero en la agenda de Pablo y de los apóstoles era un mensaje primordial. Ellos predicaban que Cristo había resucitado, porque esa es la esperanza, o esa es la base de nuestra resurrección, como dice. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y aquí es donde surge en algunos un conflicto. Amén. Porque uno tiene que aceptar, uno tiene que creer en un milagro. Amén. Yo siempre he dicho que el cristianismo se basa en milagros. Aquel que tiene problemas para creer en los milagros, bueno, tiene problemas, pues realmente. Amén. Porque la fe cristiana, la fe bíblica, se basa en milagros. Y uno de ellos es la propia resurrección de Cristo. Amén. Que a la luz de la evidencia histórica, a la luz de la evidencia escritural, a la luz de la evidencia, ¿no?, de los descubrimientos de la arqueología, es un hecho incuestionable. Para aquellos que usan mucho la razón, la resurrección está basada en hechos, ¿no? No solo es algo que dice este libro. La arqueología, la historia ha demostrado o no puede refutar el hecho de que allá en Jerusalén hay una tumba vacía. Amén. Y de que 12 hombres pusilánimes, 12 hombres temerosos, 12 hombres que el momento en que vienen a capturar a Jesús salen huyendo, y uno de ellos incluso para salvar su pellejo llega a negar, a maldecir que conocía a Cristo, otro encima lo vende por 30 monedas de plata, todos salen huyendo. ¿Cómo es posible que estos hombres, ¿verdad?, posterior a la resurrección de Cristo, fueran por todo el mundo conocidos predicando justamente ese hecho? Como dice Pablo, porque si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ese era el mensaje principal, uno de los mensajes principales. Cristo ha resucitado de los muertos. Amén. Entonces, este es lo primero. ¿Crees que Cristo ha resucitado de los muertos? Porque si ha resucitado, entonces Cristo es quien dijo ser, el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, aquel que efectivamente fue enviado para redimirnos. Y quizás ahí es donde surge esta disyuntiva, porque si yo creo que Jesús resucitó, entonces Él es Señor. Él es Dios hecho carne. Y no me queda otra opción que ¿qué? Que rendir mi vida a Él, que reconocerle a Él como mi Señor y Salvador. Pero obviamente esto tiene su recompensa, porque no solo la salvación nos es prometida, como acabamos de ver, también nos es prometida la resurrección. Amén. Dice que vamos a tener un cuerpo glorificado.
qué detalles o cómo será este cuerpo específicamente, quizás no lo sabemos con precisión, pero definitivamente va a ser un cuerpo. Amén. Va a ser un cuerpo. No vamos a estar pues vagando por la eternidad como sombras, como espíritus, ¿no? Como hay ahora. Dice, pero si se predica, versículo 12, de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. O sea que aquí nos separamos en dos grupos, entre los que creen en la resurrección y entre los que no creen en la resurrección. Porque si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó. Y esto tiene consecuencias terribles para la fe. ¿Por qué? El 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. En conclusión, la fe cristiana, ¿sobre qué descansa? ¿Sobre qué hecho? ¿Sobre qué verdad descansa? Sobre la resurrección de Cristo. Ese es el milagro, ¿no? La fe cristiana descansa sobre la resurrección de Cristo y nosotros creemos que Cristo resucitó. Pero si uno decide ponerse en el otro lado, no, la resurrección no va a haber. Bueno, si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco. Y todo lo que hablamos, todo lo que procuramos hacer en nuestra vida para agradar y servir a Dios, es en vano. No tiene razón de ser. Entonces podríamos decir, como algunos dijeron en la Biblia, vivamos, comamos, divirtámonos, porque todo es en esta vida, no hay más. Pero si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él entonces. Amén. Dice el versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Y como le digo, esto es lo crucial. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Nosotros tampoco vamos a resucitar. Todavía estamos, como dice ahí, todavía estamos entonces en nuestros pecados. Y tendremos que dar cuenta de ellos el día del juicio. Así que no hay escape. O creemos o no creemos. Así de simple. Creemos que Cristo resucitó y con ello hemos de creer que nosotros también resucitaremos, o creemos pues que es una bonita historia de un buen hombre que vivió hace 2000 años, pero que murió como todos nosotros habremos de morir, entonces no hay más en esta vida más que, bueno, vivirla lo mejor que se pueda. No hay esperanza. Y habremos que dar cuentas delante de Dios. Entonces,
Vemos pues que la resurrección de Cristo, bueno, si decimos, bueno, Él murió por mis pecados, Él tomó mi lugar, fue sepultado. Pero ¿qué nos dice el hecho de que Él resucitara? De que ese sacrificio que Cristo hizo, Dios lo aceptó. Dios dijo, no, hijo, la ofrenda, el sacrificio de tu vida, la sangre que tú has derramado es suficiente para mí, ¿no? O sea, Dios hablando, ese sacrificio es suficiente para que yo pueda perdonar al ser humano. Y todo aquel pues que pone su fe en ti, yo lo voy a recibir como si fuera mi hijo. Entonces, ¿qué nos dice la resurrección? Que el sacrificio de Cristo fue acepto. Que Dios quedó, como quien dice, satisfecho, porque se había ofendido la santidad de Dios. La justicia de Dios demandaba el justo castigo del pecado y del pecador. Y Jesucristo satisfizo la justicia de Dios. Volvió nuevamente a restaurar, en algún sentido, o a dejar incólume la santidad de Dios. Y cuando hoy Dios perdona al pecador y lo recibe como su hijo, Dios no está haciendo algo injusto, porque Él está reconociendo que otro tomó su lugar, que otro se hizo cargo de sus pecados, que fue Cristo Jesús. En el versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, ¿no? Como diríamos más criollamente, daríamos pena, pues, ¿no? Porque nosotros hablamos de resucitar, nosotros hablamos de que Cristo resucitó, nosotros hablamos de que Él ha de venir por segunda vez. Y si Cristo no resucitó, entonces estamos hablando nada, damos pena. Pero el versículo 20, Pablo sigue diciendo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Amén. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ese fue Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amén. Qué glorioso, qué tremendo creer esto, saber esto, entender esto. Si por Adán entró la muerte, por Cristo Jesús, ¿qué está entrando entonces? La resurrección de los muertos. Amén. Ahora, lo que hizo Adán nos perjudicó a todos los que descienden de Adán. De la misma forma podemos decir que lo que hizo Cristo nos bendice a todos los que creemos en lo que Él hizo. Amén. Yo voy a resucitar. Si yo creo que Jesús resucitó, puedo decir, sí, yo voy a resucitar. ¿Y por qué? Porque lo que Cristo hizo me bendice a mí. De la misma manera que lo que Adán hizo me perjudicó a mí. Y yo no tuve nada que ver con lo que Adán hizo. De la misma manera puedo decir, yo no tengo nada que ver con lo que Cristo hizo. Pero al poner mi fe en Él, eso me bendice a mí. Por eso dice,
El versículo 21, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y obviamente pues esta resurrección es para nunca más volver a ver la muerte. Amén. Y vivir siempre con el Señor. Díganme si no son estas buenas nuevas del Evangelio. Díganme si estas no son buenas nuevas. No solo el hecho de ser perdonados, salvados, que ya sería bastante, ¿no? Pero el hecho también de que resucitaremos. Amén. También Dios, la palabra de Dios nos promete, nos dice que vamos a resucitar en el caso cuando Él venga hayamos muerto. Qué consuelo, qué esperanza, qué paz para todos nosotros que tengamos que despedir a un ser querido, siempre y cuando sepamos que ese ser querido también le rindió su vida a Cristo con anterioridad. Porque si no lo hizo, entonces no hay esperanza para esa persona. Amén. No va a haber consuelo para esos familiares que aún han quedado con vida. O creemos o no creemos. Así de simple y así de complicada o difícil la decisión que uno tiene que tomar en su vida. O pongo mi fe en Cristo o simplemente rechazo la oferta que Él me da. Amén. O como dice la Biblia, aquel que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero aquel que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La pregunta es, ¿tú lo has confesado delante de los hombres? Como diríamos, ¿has hecho una confesión pública de tu fe en Él? ¿O a todo ofrecimiento de esto tú has dicho, todavía no? Más adelante. Voy a pensarlo más. En circunstancias como las que estamos viviendo, claro, antes podíamos tener un poco de seguridad de que íbamos a vivir, ¿no?, todavía buena cantidad de años. Pero hoy por hoy, al ver que uno muere aquí, otro muere allá y otro muere allá, y no necesariamente porque está viejo, sino jóvenes incluso, ya uno dice, ay caramba, el siguiente puedo ser yo. Entonces no tengo los años que yo pensé que podía tener. Entonces esta no es una decisión que uno pueda posponer o postergar. Es una decisión que uno tiene que tomar ya. Porque nada nos dice a nosotros que el día de mañana que salgamos de casa, tomemos un micro, vayamos a algún lugar, uno no sea qué, contagiado. Y si somos de ese 5% que es mortal, bueno, a los siguientes días, pues uno va a tener que enterarse por las redes sociales seguramente que tuvo que partir sin esperanza ya de poder resucitar. Entonces, ninguna religión nos ofrece esto, solo Cristo Jesús, solo la palabra de Dios nos da esa seguridad y hace esa comparación entre Adán y Cristo Jesús.
Vamos a Juan, capítulo 14, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 19. Jesús, hablándole a sus discípulos, les hace esta promesa. Y es la misma promesa para nosotros, que también somos sus discípulos, si es que lo somos, ¿no? Juan 14, 19 dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis, dice la palabra de Dios. Porque yo vivo, dice Jesús, vosotros también viviréis. Amén. Si Cristo vive, nosotros también vamos a vivir con Él. Gloria a Dios. Ahí mismo, 2-3 capítulos antes, en el capítulo 11, versículo 25. Y esta creencia de la resurrección, pues, no es algo nuevo. A lo largo de la Biblia, en el Antiguo Testamento, también se prometió la resurrección. Miren lo que dice esta mujer, Juan capítulo 11, versículo 23 al 25, ¿no? Esta mujer se llama Marta. Jesús le dijo: tu hermano resucitará, le dice. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Amén. Entonces vemos que si bien esta mujer había sufrido la pérdida o la muerte de su hermano, de Lázaro, ella sabía que su hermano iba a resucitar en el día postrero. Y Jesús le termina diciendo esto. Y en el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, y ahí está el requisito, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra de Dios. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y termina con esta pregunta el versículo 26: ¿crees esto? Y es la misma pregunta que Dios te hace esta noche. ¿Crees esto? Si tú crees esto, porque Él vive, entonces también tú vivirás. Porque Él resucitó, tú también vas a resucitar. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Por eso que el apóstol Pablo podía decir estas expresiones en el libro de Romanos, capítulo 14. Y es lo mismo que nosotros podemos decir cuando nos pregunten: ¿y si te mueres? Bueno, así tenemos que responder los que creemos, ¿ya? Romanos 14:8. Si te contagias, si te da el virus o cualquier otra enfermedad, entre comillas, fatal, ¿qué vas a decir tú? Romanos 14:8 era lo que Pablo decía. Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En otras palabras, como decir, no me importa, porque yo le pertenezco a Cristo. Y si Él vive, yo también viviré. Y si Él resucitó, yo también resucitaré. O sea, no es el final del camino. No es el final de mi historia.
Es más, ahí empieza a escribirse otra. Amén. Y no solo eso, miren en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses 1, 21 al 23. Dice la palabra de Dios. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cada vez que uno piensa en la muerte, piensa en pérdida. Uy, me tocó perder, dicen algunos, ¿no? Ya fui. Pero el que ha puesto su esperanza, su fe en Cristo, no es pérdida. ¿Qué cosa es? Ganancia, dice. Versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas, o sea, el deseo de partir y el deseo de todavía quedarme aquí, estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Amén. Hermanos, si uno cree pues que muriendo, ay, cuántos sueños dejados atrás, cuántas, hermano, entonces todavía no has entendido de qué se trata la vida que Jesús nos ha ofrecido, la vida eterna. Porque es ganancia, dice. No sé qué escoger porque tengo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más provechoso o necesario, no para Él, para vosotros. ¿No? O sea, para aquellos en ese entonces, pues a los que Pablo estaba enseñando o predicando. El beneficio de permanecer todavía en esta tierra no es para uno, es para todos aquellos a los que les tenemos que predicar todavía. Amén. Si hay una razón por la cual permanecemos aquí, es porque todavía hay personas a las que les tenemos que hablar de Jesucristo. Si ya no hubiera quien, entonces, Señor, ya estoy sobrando en este mundo. Manda tus ángeles para que me recojan y me lleven a tu presencia. Y tú, hijo de Dios, hija de Dios, si todavía estás aquí, sobre esta tierra, es por el beneficio de los que aún no han escuchado y a los que tú les tienes que hablar de Jesucristo. Para el creyente no hay otra razón de seguir aquí. Amén. Todo lo que hagamos sobre esta tierra, sea que estudiemos una carrera, una profesión, tengamos un trabajo, establezcamos una empresa, todo debe apuntar a un solo propósito: dar a conocer de Jesucristo. Si tu propósito de estar aquí en la tierra no es ese, bueno, yo te diría, ¿para qué sigues acá? ¿Para qué sigues acá? Porque hoy más que nunca quizás nos damos cuenta de lo frágil que es la vida humana. Que un ser, bueno, ni siquiera es un ser vivo, imagínense, ¿no? Un virus no es un ser vivo. Un virus es simplemente una cadena de ADN que se empieza a replicar dentro del organismo, obviamente produciendo pues su posterior muerte de este, pero el virus en realidad no tiene vida. Y algo que no tiene vida termina quitándole la vida al que lo tiene. Qué paradoja, ¿no? Qué paradoja de la existencia. Pero sea que moramos o sea que vivamos, del Señor somos. Amén.
Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Para terminar, Apocalipsis, capítulo 22. Leímos este pasaje la semana pasada, pero es propio también terminar este tiempo con este pasaje. Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Ahora uno dice, ¿lavar cómo o en qué? Obviamente en la sangre de Cristo. Amén. La Biblia dice que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como blanca lana. Y ese blanqueador universal se llama la sangre de Cristo. Amén. Sangre justamente pues que está representada en la comunión o en la Santa Cena, como le llamamos, a través de la copa. Amén. Así que vamos a dar gracias al Señor por esta verdad, por este hecho. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Si por Adán entró la muerte, por Cristo entró la resurrección. Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, porque escrito está. Porque Él vive, nosotros también viviremos. No moriremos eternamente, sino que eternamente viviremos en tu presencia, Señor. Gracias, porque el temor a la muerte no es algo a lo que nosotros vivimos esclavizados, porque hemos sido librados de ese temor, Señor, y podemos vivir y andar confiados y decir, Señor, con confianza que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos tuyos, Señor. Y estar contigo ciertamente es muchísimo mejor. Señor, que todos los que nos hayan estado escuchando, que todavía no han decidido creer y poner su fe en ti, hoy lo puedas tú hacer. Que tu Espíritu Santo, Señor, los lleve a esa experiencia de conversión, del nuevo nacimiento. Y al igual que nosotros, ellos también, sus corazones se llenen de fe y esperanza, en que no importa qué, Señor, estaremos siempre contigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y en todos los hogares y en todas las familias de los hijos e hijas de Dios, vamos a participar de la mesa del Señor, de la comunión que expresa todo lo que hemos hablado esta noche. ¿Verdad? Esta mesa nos garantiza, la comunión nos garantiza y nos habla no solo de su muerte, sino también de ¿qué?
de su retorno, de su regreso. Y si cuando Él regrese estamos vivos aún, seremos transformados, y si nos tocó partir, seremos resucitados. Si tú tienes alguna enfermedad, alguna dolencia, alguna debilidad, sé sano al momento de tomar del pan. Amén. Y si tú has estado lejos de los caminos del Señor, si tú has pecado, recibe pues el perdón a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti, y al momento de tomar de la copa del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque hemos sido llamados a participar de tu mesa y tomar del pan y comer de él, Señor, porque a través del cuerpo, Señor, tú llevaste nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias, y hoy podemos recibir a través de él sanidad y fortaleza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Comamos todos del pan. Amén. Señor, gracias también por esta copa de bendición que bendecimos en esta noche, y que en cada hogar y cada casa, Señor, habrá de tomarse, de celebrarse. Gracias, porque con tu sangre nos limpiaste, nuestros vestidos fueron lavados, y hoy podemos, Señor, con gozo y regocijo, venir ante tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Todos en sus casas, tomemos de la copa. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Porque Él vive, nosotros también viviremos. El Señor te bendiga. Nos reencontraremos el día martes entonces. Gloria a Dios.